A darle átomos. 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 Dalton introduce la idea de la discontinuidad de la materia, es decir, la teoría científica que considera que la materia está dividida en átomos. Los postulados básicos de esta teoría atómica son: la materia está dividida en partículas indivisibles e inalterables que se denominan átomos. No pueden ser creados ni destruidos. Actualmente se sabe que el átomo sí puede dividirse y alterarse, lo dice la teoría cuántica. Todos los átomos de un elemento son idénticos entre sí, presentan igual masa e iguales propiedades. Hoy sabemos que existen los isótopos, que son átomos de un mismo elemento que tienen distinta masa, y esa es la característica que los diferencia entre sí. Las fallas son: los átomos no son iguales, pues la mayor parte de los elementos están formados por isótopos. Igualmente, cuando se producen en reacciones normales, los átomos no se alteran, pero hoy producen radiaciones nucleares que rompen o transmutan los átomos. No mencionaba en su teoría nada de que los átomos tuvieran carga eléctrica, pero hoy conocemos las partículas subatómicas con carga positiva, protón, neutral, neutrón y negativa, electrón. Posteriormente, en el año 1897 se descubre el electrón, una de las partículas subatómicas que conforma el átomo. En 1898, Thomson propuso un modelo atómico que tomaba en cuenta la existencia de dicha partícula subatómica. Su modelo era estático, ya que suponía que los electrones estaban en reposo dentro del átomo y que el conjunto era eléctricamente neutro. El modelo de Thomson era parecido a un pastel de frutas. Los electrones estaban incrustados en una masa esférica de carga positiva. La carga negativa total de los electrones era la misma que la carga total positiva de la esfera, por lo que dedujo que el átomo era neutro. Thomson también explicó la formación de iones, tanto positivos como negativos. Cuando el átomo pierde algún electrón, la estructura queda positiva y se forman iones positivos, pero si el átomo gana algún electrón, la estructura queda negativa y se forman iones negativos. El error de Thomson fue la visualización del átomo, ya que este no era exactamente una masa. Además, supone que los electrones estaban en reposo dentro del átomo y el conjunto era eléctricamente neutro. Tampoco contemplaba los neutrones, protones ni el núcleo atómico. Su modelo era muy sencillo, porque solamente lo imaginó. El modelo atómico de Rutherford es una teoría sobre la estructura interna del átomo propuesta por él mismo para explicar los resultados de su experimento de la lámina de oro. Fue el primer modelo atómico que consideró al átomo formado por dos partes. Rutherford llegó a la conclusión que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo donde el átomo poseía un núcleo, donde se concentra la masa y la carga positiva, y en la zona externa se encuentran los electrones con carga negativa. Antes de esto, los físicos aceptaban que las cargas eléctricas en el átomo tenían más o menos una distribución uniforme. Rutherford trató de ver cómo era la dispersión de las partículas alfa por parte de los átomos de una lámina de oro muy delgada. Los ángulos resultantes de la desviación de partículas supuestamente aportarían información sobre la distribución de carga en los átomos. Si esto era así, la mayoría de las partículas atravesarían la lámina con ligerísimas deflexiones, siguiendo una trayectoria recta. Rutherford dedujo que la materia está casi vacía. El núcleo es 100.000 veces más pequeño que el rayo atómico. La mayoría de las partículas alfa no se desvían porque pasan por la corteza y no por el núcleo. Las que pasan cerca del núcleo se desvían porque son repelidas. Cuando el átomo suelta electrones, el átomo se queda con carga negativa, convirtiéndose en un ion negativo. Pero si por el contrario el átomo gana electrones, la estructura será positiva y el átomo se convertirá en un ion negativo. El átomo es estable. Contradecía también las leyes de Maxwell del electromagnetismo, por las que las partículas cargadas en movimiento deberían emitir fotones continuamente. Por ello los electrones deberían perder energía y caer al núcleo atómico. Tras el descubrimiento del neutrón en 1913, Bohr intentó mejorar el modelo atómico de Rutherford, aplicando las ideas cuánticas de Planck a su modelo.
Para realizar su modelo atómico se valió del átomo de hidrógeno. Describió el átomo de hidrógeno con un protón como núcleo y con un electrón girando a su alrededor. Las nuevas ideas sobre la cuantización de la energía son las siguientes. El átomo está cuantizado, ya que solo puede poseer unas pocas y determinadas energías. El electrón gira en unas órbitas circulares alrededor del núcleo, y cada órbita es un estado estacionario que va asociado a un número natural n. Asimismo, cada nivel n está formado por distintos subniveles, y a su vez estos se desdoblan en otros. Y por último, hay un cuarto número cuántico que se refiere al sentido. Los niveles de energía permitidos son múltiplos de la constante de Planck. Cuando un electrón pasa de un nivel de energía a otro, se absorbe o se emite energía. Cuando el electrón está en n igual a 1, se dice que está en el nivel fundamental. Al cambiar de nivel el electrón absorbe energía y pasa a llamarse electrón excitado. Bohr situó los electrones en lugares exactos del espacio. Es el modelo planetario de Bohr. Bueno, el modelo atómico que hoy consideramos aceptado introduce unas pocas variaciones sobre el de Bohr. Tenemos más información de cómo son las órbitas, que son estas. Y sabemos de la existencia de subniveles y cómo se distribuyen los electrones en ellos. Imaginemos que aquí hay un electrón. Y los subniveles, que serían S, P, D y F. Se ha explicado por qué los electrones no caen hacia el núcleo. Las órbitas de los electrones no son como la de los planetas, pues son niveles de energía. Mientras un electrón tenga una cierta cantidad o una cantidad X de energía, se mantendrá en un nivel. Significa que cuando los electrones cambian su nivel de energía, no se desplazan físicamente de una órbita a otra, sino que se teleportan. También sabemos de los protones y neutrones, que son estos, carga positiva y sin carga, pues por mucho tiempo se consideraron indivisibles, y no es así, ya que pueden fraccionarse en partículas aún más pequeñas, llamadas quarks. Los quarks, aquí están, que se encuentran en nuestro núcleo. Y como puedes imaginar, la siguiente misión es partir un quark en algo todavía menor.